En esta entrevista te presento a una mujer increíble con la que he trabajado. Ella ha sido participante del programa Plena Empoderada y de Reto Me Quiero y de algunas cosas que hemos hecho juntas. Y para mí Leslie ha sido desde el principio el ejemplo de mujer que no se queda con el estatus, no se queda con el éxito, sino que escucha su interior, escucha su sensibilidad y sigue el camino y sigue el hilo que eso le va llevando, aunque eso implique en ciertos momentos pues ir a contracorriente o soltar, dejar atrás lo que le daba pues ese éxito, ese estatus profesional para entrar pues en algo que para ella en esos momentos era más auténtico, que es la maternidad, para luego ver, vale, sí, bien la maternidad, pero ahora necesito algo más, ¿qué me pasa? Me tengo que sentir culpable, ¿no? Y entonces en ese camino, en esa trayectoria, en ese viaje que hemos pasado muchas, probablemente tú te has encontrado también en un trabajo de buena posición y que de repente la maternidad o algo te dio toda la vuelta y dices, no, no, yo ahora no me siento que yo encaje allí otra vez porque a lo mejor estoy más sensible o lo que sea, y luego cómo vas transitando esas etapas. Y bueno, esta entrevista lo hemos visto, ha sido precioso. Yo creo que es muy bonito tener ejemplos de otras mujeres como lo han hecho, también para validar cómo te sientes tú, si tú en algún momento has sentido esa vulnerabilidad, esa confusión, esa culpa ¿no? Por llevar a cabo estas transiciones, porque además es una cosa que la cultura no nos ha educado para eso. A veces nuestras familias no entienden tampoco nuestras decisiones y lo importante, pues lo que vemos con Leslie, ¿no? Es que es lo que ella detectó enseguida, su esencia le estaba llamando. Su alma llegó un momento que estaba llorando y entonces, ¿qué hizo con ello? Así que no te voy a hacer spoiler, te dejo en la entrevista y te dejo ver cómo ella lo transitó y también ahí encontrarás su versión o lo que ella te puede recomendar del programa Plena Empoderada si te estás planteando hacerlo. Ok, venga, pues nos vemos allá. Bueno, hola, bienvenidas a esta entrevista con Leslie. Y el objetivo de esta entrevista es mostrar ejemplos, esta y muchas otras entrevistas, es mostrar ejemplos de los cambios, de las transiciones por las que pasamos muchas y a veces nos cuesta comprender por qué estamos pasando por eso o por qué las cosas ya nos interesan de otra manera y ver qué hay detrás, cuál es el hilo, hacia dónde eso nos lleva. Y bueno, mi argumento es que eso nos está llevando hacia nuestro propósito, hacia quienes somos realmente. Entonces, esto es un camino, es como un despertar que sucede de forma muy cíclica, que sucede por edad, sucede por iniciaciones importantes en la vida, por ejemplo, la maternidad, y vamos refinándonos hacia que cada vez más somos más auténticas. Ese es el objetivo, obviamente. Podemos desviarnos de lo que somos y seguir de otra manera, pero justo quiero traeros ejemplos de mujeres que se han encontrado quizás en situaciones donde tú misma te has podido encontrar y también ver cómo el trabajo que han hecho conmigo en uno de mis programas en particular que te ayuda a refinar este proceso, pues cómo les ha ayudado para que a ti te sirva como referente si lo estás considerando. Así que, Leslie, bienvenida. Y Hola, hola a todas. genial tenerte aquí. Y lo primero para empezar, pues si puedes decir algo de ti, de quién eres, un poco que la gente te pueda situar para que vean a quién están escuchando. Vale, bueno, yo soy Leslie, soy muchas cosas como todas. Soy, bueno, a nivel, digamos, más bien de país, soy francesa, pero también tengo un papá que es irlandés, así que me considero bastante internacional. También mi marido es argentino, bueno, vivimos aquí en Barcelona desde hace más de 10 años ahora. He vivido en muchos países y he aprendido de cada uno. Además de esto, soy mamá de dos niños, uno de 9 y otro de 12. Y soy también estudiante. Eh, Estoy estudiando un máster de coaching de vida e inteligencia emocional. Y también soy profesional. Trabajo Ujú. desde casa y trabajo en comercio internacional. Genial, genial.
Pues Leslie, vamos a hablar aquí un poquito antes, como hemos hablado antes de iniciar la entrevista para situar lo que puede ser más útil para las mujeres que nos escuchen es el punto de partida en el que estabas tú. La verdad es que no sé cuántos años hace, porque nosotros nos conocimos, bueno, hiciste el programa en el 2023. Bueno, nos conocimos antes, creo que hicimos una sesión antes de eso, pero cuando tú estabas, por ejemplo, trabajando en lo normal, ¿no? Lo que a todas se nos guía de, pues, ¿no? Tener trabajo normal o acceso. Y si nos puedes hacer como un poquito, recorremos tu camino para que puedan identificarse cómo viviste tú tu pequeño, como darte cuenta de que querías cambios y cómo los transitaste. Vale. Yo hice, bueno, estudié comercio internacional, no por vocación, sino porque tenía que hacer algo. Ujú, Sabía que quería viajar mucho y entonces me puse con esto. Y estudié en Inglaterra y claro, bueno, después de esto tenía un poco de duda, ¿no? Siempre entre, yo quiero ayudar a la gente, siempre ujú, pensaba que quería ayudar a la gente. Y entonces me metí en un posgrado después de esto para ayudar para desarrollo humano. Entonces yo ujú, quería trabajar en ONGs, pero ujú, claro, después era un poco difícil encontrar, tampoco encajaban mucho los valores de las ONGs. Entonces, bueno, pensé, voy a seguir con el comercio internacional. Y en un momento dado, a lo mejor podré ayudar desde un skill que habré, desde un, bueno, no ujú, sé, ujú. skill, Sí, sí, que- una un, habilidad. una habilidad que pueda servir en el mundo de la ONG. Entonces siempre estaba con esto. Pero bueno, fueron pasando los años y entré en la rueda esta de la carrera. Entonces Ujú, integré un programa de desarrollo acelerado. Bueno, llegué bastante alto en el mundo de la multinacional. Eh, Era una business manager, tenía mi coche de empresa, bueno, todo lo que realmente en este mundo se ve como un éxito, un ¿no? éxito, sí. Entonces, en ese momento tenía 30 años, Ujú, con mi cargo de manager, manejando muchos millones, ujú, y vivía en Bruselas, pero yo quería tener un bebé. Entonces, bueno, lo conseguí ujú, y estaba embarazada y embarazada seguía trabajando, seguía viajando. Yo trabajaba con muchos hombres ujú, en una empresa americana, entonces con estos valores así como que de resiliencia, ¿no? sí, De un sí. poco de la mujer fuerte. Ujú. Y trabajé hasta el último día. Y bueno, el día siguiente tuve a mi hijo. Y ahí cambió algo en mí. Tengo que decir que el día que nació que contesté emails Oh my todavía, ¿eh? God. O sea que cambió algo, pero Sí. seguía contestando emails. Pero bueno, me lo encontré, lo tenía en brazos y fue como eufórico para mí. Mm, Necesité como una semana para bajar. ujú, Estaba feliz, estaba como que era lo mejor de mi vida esto. Y claro, después empezó él, ¿cómo voy a encajar esto en mi vida ujú, de super manager que viaja cada semana, ujú, que trabaja, bueno, no sé ni cuántas horas trabajaba porque trabajaba el fin de semana. ujú, Bueno, pensé, me lo tomo con calma, tenía 4 meses de baja, ujú, entonces me cogí los 4 meses, lo alargué a las 6 y luego me cogí una excedencia y llegué al año. Al año ujú. seguía dando el pecho. Mi hijo casi no comía y entonces pensaba, pero yo cómo vuelvo a trabajar, además no teníamos familia, tengo que dejarlo en un sitio que, bueno, con alguien que no conozco, bueno, para mí era como imposible. Ujú, ujú, Ya no encajaba en lo que veía como, no sé, me convertí en loba y ujú, no podía pensar en dejar a mi hijo a la mañana hasta la ujú. noche. Ya. Era, bueno, para mí era Ujú, imposible. Entonces lo que hice fue ir a ver a mi jefe y decirle que me iba. ujú, Teníamos planeado desarrollar algo en paralelo, online, y pensé, me dedicaré las horas que pueda a esto. ujú, Em, Fue duro porque fue como para mí lo sentí como
un duelo, Mm, era como casi un divorcio para mí, ¿no? ujú, Porque em, había estado invirtiendo mucho tiempo y mucha vida, ¿no? En este trabajo ujú, y realmente fue como un divorcio, ¿no? Era ujú. como un genial ser mamá, pero también muy Ya, difícil dejar atrás lo otro, que una, era un- parte de mí. una pérdida, sí. Mm. Ujú, Y ahí, pues claro, empezó otra etapa de mi vida. ujú, En ese momento estuvimos 2 años todavía en Bruselas y luego decidimos venirnos para Barcelona porque así nos acercábamos a las dos familias. ujú, Yo soy del sur de Francia, entonces queda muy cerca, puedo ujú, ir a ver a mi familia cada mes. Bueno, no era como estar en Bruselas y también soy mediterránea y me gusta también, ¿no? ujú. Y bueno, esto es lo que me pediste. Esta es la, esta es como la primera transición, ¿no? Entonces estás de ahí que has dicho, bueno, escojo, no, no es que escojas, es que no, casi queda como una cosa Visceral. irracional, visceral, ¿no? No puedo hacer esto, con lo cual duelo, divorcio, pérdida de esa yo de antes, que ahí había llegado todo ese éxito y que había invertido tanto en todo esto y que me había puesto en un estatus también, ¿no? Como que en la sociedad como también pues marcabas todas las boxes, ¿no? Y esto es un punto muy, muy importante porque yo recuerdo que después, cuando quedaba con gente con la que había trabajado y eso, y me preguntaba y yo contaba que me quedaba en casa, era como que no tenía ya identidad, Ya. porque esto no se reconoce en el mundo nuestro, ¿no? De estar Es, en casa. es como un Y era fracaso como, casi, ¿no? Es un... claro, y no sabían qué preguntarme. Era Ya, como, qué bien, ¿no? Pero veía en su cara que como que pobre de ella, ¿no? Con todo ya, lo que ya no saben qué tenía. hablar, ¿no? Es como que ya no... Ya, ya, es interesante, es que tenemos un pasado muy parecido, ¿no? Entonces, vale, entonces tú, bueno, te mueves de país, cambias de entorno, te pones aquí, entonces ya como hacéis nido, lo que sea, tenés en paralelo tu negocio online, ¿no? Sigues vendiendo y entonces, ¿dónde viene como el siguiente punto de, vale, ahora estoy aquí, pero no me siento 100% y necesito como el siguiente cambio, el siguiente transición? Es como... Sí, bueno, cuando llegamos aquí, yo tenía, bueno, era algo mental, pero tenía eso de que si queremos un segundo, 35 era como el Ujú, límite, porque ya el primero era muy intenso y mm, entonces yo decía, es que necesito fuerza porque si no, no voy a poder. claro. Y entonces yo un día le digo a mi marido, le digo, si queremos otro es ahora y si no, ya cerramos la Ujú, tienda y nos quedamos con uno. Y yo creo que ese día me quedé embarazada. Entonces, claro, llegó el segundo y yo súper contenta. Bueno, llegó muy rápido y al principio como que me asusté, ¿eh? Te ujú, tengo que decir, ujú, porque el primero había tardado un poco más y como que, bueno, ujú. pensé, uff, con dos, ¿no? Sí. Pero bueno, fueron primero unos años con la cabeza hacia abajo y bueno, intentando sobrevivir el día a día, realmente. Sí. Ahí no pensé mucho. Ujú, Y fue como cuando el segundo cumplió 2 años, creo que empecé también otra vez a a pensar en mí, ¿no? A pensar ujú, en quién soy. Había ya dejado atrás como hacía 5 años ya que me había dejado atrás, ¿no? Porque me ya, dediqué plenamente a esto, que ujú, le saqué mucho disfrute, ujú, pero también me cansé mucho, ¿eh? Estaba ujú, bastante agotada. ujú. Y llegué a un punto en el que cada día, por la tarde, lloraba. Ya. Em, y entonces no sabía, y yo sentía, decía, porque ya yo estaba bastante conectada conmigo y con lo que, bueno, se puede llamar el alma, ¿no? Ujú. Y pensaba, es que es mi alma que está llorando. Ah, ¿No? wow, Y wow. sentía, es que estoy llorando, Mm, y me sentía mal porque decía, ¿cómo puedes estar llorando si estás con dos niños preciosos, mm, estás con todo lo que necesitas, porque tenía una casa, en un buen lugar, estaba ujú, bien, ¿no? Pero es que no lo podía controlar. mm, Entonces, en ese momento, bueno, mi marido me veía también, ¿no? Que cada día lloraba. Y entonces me dijo, bueno, no sé, tómate una semana, anda a ver a una amiga, ¿no? A lo mejor ujú, necesitas un poco de... Y yo le digo, lo que pasa es que me voy a ir.
voy a volver y va a pasar lo mismo. claro. Entonces ahí pensé, tengo que hacer algo Ujú, para salir de esta, ¿no? ujú, Necesito recuperarme de alguna forma. ujú. Entonces, como hacía mucho yoga y siempre me gustó el yoga, pensé, me apunto a una formación. No Ujú, era para ser profe, pero digo, vi una formación de un año que un, un fin de semana al mes tenías que estar presente en esta formación y pensé, genial, me ya. saca un fin de semana Así de casa, desconecta, sí, sí. desconecto, reconecto con otra parte de mí, con otras Ujú, personas y a ver qué tal. Y entonces esto me ayudó. ujú, Me ayudó a... Además, el segundo fin de semana teníamos retiro, o sea que ya me tenía que ir todo el fin de semana, porque ya. como hacía la formación en Barcelona, volvía, ¿no? Cada día a Ujú, casa. ujú, Pero ese fin de semana fue, tengo que cortar, nunca había dejado a mis hijos mm, y fue muy duro. Pero cuando estuve ahí, mm, estuve tan bien que no quería mm. volver y pensé, bueno, yo soy capaz de hacerlo, ¿no? Soy Claro, capaz también de tener mi vida en paralelo a esto, claro, ¿no? sí. Y el año me ayudó mucho, me Ujú, ayudó muchísimo a retomar algo más mío, ¿no? A tener un espacio. ujú. Pero claro, no era suficiente. Y entonces, bueno, seguí con esto y yo creo que, Era como algo más profundo, ¿no? Era como, es como el nivel de, vale, cansancio, espacio mental, ¿no? Entonces, cuando conseguimos un poco de eso, ves que todavía hay otro nivel ahí que no está siendo atendido, ¿no? Más a fondo. claro, porque ahí lo que había hecho yo era como alejarme no del problema entre comillas, ¿no? Porque no era un problema, pero alejarme de lo que me causaba todo esto para ser como observadora y ver un poquito lo que pasaba, ¿no? Pero no había llegado al fondo que realmente lo que necesitaba era volver a mi esencia Ujú, o volver a mí. Pero claro, volver a mí, yo la que conocía era la de antes, era la claro. que era ejecutiva y entonces digo, pero es que no quiero volver a ella porque ya no soy ella. Y entonces es eso, volver a la esencia, ¿no? Que no, Claro. nunca cambia, Ujú, ¿no? Que ujú, no sí. es una ejecutiva, una mamá, es una esencia que puede ser muchas cosas. Ajá. Y era cómo vuelvo ahí, ¿no? Ujú, Y también tenía el problema de no saber lo que quería. ya. Porque teníamos este negocio y que lo seguimos teniendo, pero yo sentía que quería otra cosa también, Ujú. ¿no? Entonces era, bueno, era un poco esto, era volver a mi esencia, pero también saber lo que quería, lo que realmente quería para seguir en una segunda parte de mi vida, ¿no? O una tercera parte de mi vida. Claro, es como que tienes el camino enfrente en blanco, pero no tienes referentes, porque Sí, tú no has sido eso todavía, no te puedes hacer, es como empezar como en un territorio nuevo, pero sin referentes, con lo cual solo te queda un camino, ¿no? sí, Es pero que también para digo, adentro. ¿sabes? Cuando yo te contaba que en un inicio yo estudié porque quería viajar y entonces estudié esto, pero Ujú, nunca tuve como hay gente que tiene una llamada, ¿no? De ya. joven y dice, yo quiero ser esto. Ujú, ujú, A mí nunca me pasó, entonces yo también pensaba, es un momento para mí para saber lo que quiero. ujú. Claro, claro. Sí, ¿No? Porque sí. yo creo que tu vida, cuando sabes lo que quieres, lo que eres, Ujú. pues tiene otra dimensión, tiene mejor sabor, ¿no? Totalmente. Bueno, tiene el saber lo que eres, ya no tanto lo que quieres hacer, porque eso varía también en nuestras etapas vitales, ¿no? Hay momentos que querrás más, Buah, quiero irme con las ONGs o lo que sea, y hay momentos, quiero, pero en el fondo hay puntos en común que dan una esencia de, vale, yo quiero servir o quiero ayudar a traer esta luz al mundo o lo que sea, y entonces la audiencia o el cómo, pues va variando a lo mejor según tú, ¿no? Según tú vas evolucionando, pues estamos cambiando. Pero sí que lo que dices es como el que se puede llamar encontrar tu propósito, tu esencia, es tan fundamental que si no atendemos eso, ese llamado, entonces es como que en antigua Grecia usaban la palabra daemon, era como esto, tu genio, tu propósito, ¿no? Pero la misma palabra, si tú no lo atendías y no lo seguías, se convertía en demon.
en demonio, o sea, como que entrábamos, entras como no es que te conviertas en un demonio, pero sino que empieza el humano empieza a perder su esencia de humanidad, que es lo que vemos mucho en la sociedad también, ¿no? Que la gente pues es muy agresiva con los demás o juzga mucho a los demás o pierde esa humanidad, ¿no? Y entonces es, realmente es como es algo que el humano necesita hacer, el volver a su esencia o seguir su esencia, ¿no? Claro, Pero nos educan desde pequeños para atender, para amoldarte a unas normas, unos patrones, unas maneras de ser que es contrario a lo que es la individualización tuya de quién soy yo. Entonces se te sí. valora según unos patrones que se han creado de éxito, de lo que sea, y quien no caiga allí, pues como que no cuenta, ¿no? O quien tenga una edad muy mayor o sea muy pequeño no vale tampoco. Y entonces esto hace como que digamos, ah, vale, pues tengo que caer en esos patrones, pero entonces vamos contra natura y entonces es cuando ocurre esto que o no nos sentimos bien o deprimimos o perdemos salud o todo eso. Entonces lo que dices, sí, o sea, tú entraste en ese punto y ahora sigues, te dejo que sigas. Entonces, ¿cómo avanzaste? Es Y, que... no, y además yo ahí, para añadir a lo que estás diciendo, yo lo que veo es que dependiendo de la personalidad, y yo siempre admiré, ¿no? Estas personalidades que saben lo que quieren Mm, y van en esa dirección. Y yo, como, bueno, otras personas que a lo mejor son más como soy yo, yo soy bastante, yo fluyo, ¿no? Yo fluyo, claro, me adapto, encuentro interés en muchas cosas y yo muy rápido puedo ir en una dirección que no es la mía, pero bueno, me es cómoda. claro. Pero tampoco estoy con mi propósito. Y entonces lo que quería, y de hecho ahora lo que hago es que siempre vuelvo a qué son mis valores, ¿no? Que Ujú, para tomar decisiones, porque sí, esa decisión me puede resultar atractiva y me puede dar una vida ujú. buena, pero yo quiero ir no a la vida buena, quiero ir a la vida con una V grande, Claro. a esta que realmente me llena, ¿no? A sentirte viva, viva de verdad, ¿no? Claro, Completamente, ¿no? En todos y los como aspectos. y tener la vida que realmente es la mía, ¿no? Ujú, ujú, Y por eso yo creo que es muy importante ese trabajo, ¿no? Además ujú. de... y me ayuda mucho en el día a día, ¿no? Volver a todo lo que, bueno, ahora Sí, paso a esto, ¿no? pasa, Que sí. Entonces, tu transición cuando dijiste, bueno, sí, que quiero ser madre, quiero esto, pero sigue faltando algo. Entonces, en ese momento, ¿es ahí cuando nos conocimos? ¿Es ahí cuando empezaste Plena Empoderada? ¿O ya hiciste algún paso antes, aparte de la formación de yoga que te ayudó como a tomar la perspectiva y a empezar a sí, bueno, yo con caminar? el yoga, mucha meditación, siempre soy de escuchar podcasts, ¿no? Ujú. Trabajaba mucho toda esta parte. Trabajaba muchas cosas, pero bueno, hoy en día hay muchos podcasts que Sí, puedes ir para un lado y para el te vas otro inspirando, sí. y te inspiran. Lo que pasa es que no te dan este punto de hacer tu trabajo Ujú, individualizado y ujú. personal, ¿no? Ya, De ya. realmente ver lo que tú Ujú. necesitas. Y después puedes escuchar podcast y añadir a Y, eso. exacto, y llenar, ¿no? Como, ya. Claro, pero tienes que tener una base, ¿no? De lo que tú hablas, ¿no? De estos cimientos que tú cuando Ujú, los tienes ujú. y tienes los tuyos propios de tu casa, que no Sí, son los de otra sí. persona. Y que no son ni los de tu familia tampoco, ni que no, Claro, totalmente. claro, mm, bueno, todo tiene otra, todo va mucho mejor, todo se incorpora mucho más fácil, porque si no te abruma un poco toda esta Ujú, información, ujú, ¿no? Es ujú. lo que pienso. Sí. Nosotras habíamos hecho primero un diseño humano Ujú, juntas, ujú, em, que me aportó mucho. Luego, no sé si fue a raíz de esto que después hice el reto Me Quiero, que esto ujú. para mí, bueno, es un must. Yo, ahora Eres que estoy eres practicando como... la representante número uno del reto, ¿no? La Sí, embajadora. sí, sí, yo lo he hecho 2 veces y a lo mejor 3 y lo volveré a hacer. Y luego, pues claro, como estaba en tu newsletter, no, también estaba en el programa de las lunas, ¿no? Sí, sí, O de eso. amanecer quizás, sí. Y yo pensaba, estoy haciendo muchas cosas,
pero quiero hacer una cosa que me alinee, ¿no? Ujú, Entonces, cuando vi lo de plena empoderada, pensé, esto es para mí. Bueno, ujú, primero, claro, miré, bueno, la parte financiera también, ujú, porque, bueno, todos los coaching tienen un precio y como lo podías dividir, me resultó fácil, ¿no? Porque sí, decía, mira, es algo que a lo mejor, pues voy a invertir cada mes, sí. lo pagué mes a mes Ujú. y ya está. O sea que esto ya fuera, voy a Primera barrera, ¿no? la parte más bien práctica. Y claro, y después yo estaba como una niña pequeña Mm, esperando que llegara el día de empezar y muy contenta. mm, Em, entonces, yo para mí, cuando empecé esto, porque pensaba, a ver qué voy a compartir, yo la primera cosa que pasó fue encontrarme, no, no voy a contar todo mm, porque si no, mm. claro, No, no, sí, los highlights que tú consideres que pueden ser no, útiles pero para tampoco compartir. quiero Un romper la spoiler. No quieres ilusión, hacer un ¿no? spoiler. Pero bueno, esto sí que lo tengo que compartir con las meditaciones, que a mí me van muy bien, ¿no? Estas meditaciones tuyas, que son muy, muy bonitas, porque creas realmente un lugar sagrado, ¿no? Y acogedor y donde nos sentimos muy protegidas. Es llegar delante de la cueva, ¿no? Y tú invitarme a entrar, ¿no? A mi cueva, que es mi Ujú. casa o mi, ¿no? Mi zona Sí, de tu santuario, ¿no? cobijo, Sí. claro, yo me sentí, yo te vi como una mamá que me estaba abrazando, no te juro, ¿eh? Que me estaba abrazando y digo, ay, qué bueno, ya empieza esto y me gusta. Ya empieza bien. Porque creo que lo necesitamos, porque Mm, claro, ¿no? Cuando tú haces de mamá o como, ¿no? Cuando la vida, bueno, ya sí, te ha dado, ¿no? Ya, pues encontrar este lugar tan mm, bonito, tan sí, sagrado, tan acogedor, sí. y pensé, sí, eso me lo regalo, ¿no? Fue Sí. como muy bonito, ya de Ah, sí. entrada, ¿no? Yo recuerdo esto. Y bueno, lo que es el coaching en sí, súper bonito. Las meditaciones me encantaron. El transformar heridas realmente en dones, Ujú, ver que todo lo que a lo mejor había sufrido podía servirte en la vida y sí, servir a otros. ujú, Genial. Y también, bueno, los intercambios con otras mujeres, el ujú, compartir, ¿no? Yo creo ujú. que se aprende mucho, una puede ver que al final lo que me pasa no es nada, no es Extraño, nada distinto a ya. las demás, o es, bueno, es único, pero bueno, en el fondo todas, ¿no? Tenemos nuestras heridas Ujú, y las podemos ver de otra forma, las podemos curar. ujú. Y yo hice el curso, lo hice en acelerado. Sí, Lo yo hice, creo que tú de todas has sido la más rápida. lo hice muy rápido y de hecho lo repetí. Lo hice 2 veces. Pero bueno, a mí me cambió mucho en el sentido de que cuando empecé lo que te decía, estaba que no, no podía poner el dedo en qué era mi esencia, ¿no? Ujú, O qué buscaba en la vida. Y entonces me ayudó mucho cuando tú sabes cuáles son tus valores, ujú, cuando tú sabes lo que puedes aportar. Y luego el trabajo también de buscar tus pasiones, que al ujú. principio es que, y yo lo veo, es que la gente no sabe lo que le apasiona, porque como no No, nos han educado así, nos han educado claro, en hacer algo para que encajar, ¿no? O para que exacto. te sirva, pues Ujú, tú desconectas. sí. Y yo implementé mucho esto, ¿no? De buscar cada semana, de añadir cosas que me gustaban. Y al Ujú, principio te sientes como que un poco egoísta, ¿no? Como ujú. que, ¿no? Sí, Muy sí, centrada en ti, pero sí. ahora lo hago con un gusto. Digo, voy a añadir más y más. Y lo hago sin ningún problema ahora. Ujú, Y me ha cambiado mucho porque estoy mucho más feliz y ujú, ahora tomo decisiones desde este empoderamiento que te da
ujú, el curso y las herramientas, ujú, sabiendo cuáles son tus valores, puedes tomar decisiones mucho más rápido y ujú, decisiones que realmente encajan con lo que eres tú. claro. Y para mí Ujú, es lo que se saca de ahí, ¿no? De ujú, conocerse mejor. ujú, ujú. Y entonces, ¿qué ves de cambio tuyo? ¿Cómo ves tu vida ahora diferente? O sea, ahora que tú has hecho como estos cambios, porque, a ver, un curso es como una oportunidad de transformación, pero el trabajo lo haces tú, ¿no? Es como que, Sí, sí, entonces tú sí. ahora, ¿cómo te ves? Pues ya han pasado un par de años, ¿no? Creo. ¿Cómo ves wow, que a lo mejor estás haciendo cosas que antes a lo mejor no hubieses hecho o estás pensando de una manera que a lo mejor antes no hubieses pensado qué cosas ves que dices, wow, gracias a que he hecho un poco esa transformación, ahora puedo, ¿no? Has dicho, vale, me siento más feliz, te sientes más, como más clara en tus decisiones. ¿Hay algo más así que... Sí, una cosa que me ayudó mucho a poner, bueno, yo puse luz en algo que al inicio, bueno, necesité 2 días después de hacer el trabajo, Ujú. creo que eran de valores, porque no aparecían mis hijos Mm, ya. y mi familia en los valores. Y me hizo como ¿no? Ujú, Como ujú, digo, yo que he dedicado tanto tiempo a la maternidad y era tan importante para mí y ahora no aparecen ahí. ujú, Necesité 2 días, ¿eh? ujú, Porque ujú, pasé por soy muy mala madre, mm, soy una mujer horrible, ujú. pero después, y es lo que también te da el coaching, ¿no? Es este tipo de, bueno, de Sí, programa, es de abrazarte y decir, no, 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 claro, tienes que ver lo que tú necesitas, claro. ¿no? Ujú, Y lo que vi es que no es que ellos no eran, y ellos hacen parte de mi vida y los quiero ujú, y todo, pero ahora estaba dedicándome a mí y estaba mirando lo que yo como persona necesitaba. claro. Y ellos los tengo y van a Ujú, estar, y obviamente voy también a estar y apostar a por ellos, ujú, pero eso de no sentirme egoísta ujú, por pensar en mí. ya, Eso me aportó, ¿no? Y yo creo que va de eso también plena y empoderada, ¿no? sí, Empoderarse, porque, bueno, también hay todo este trabajo que entra también en el programa, de todo lo que nos viene de la sociedad, ¿no? sí. De De las como heridas de mujeres, la mujer, sí. sí, que tenemos que cortarnos las venas y Sí, estar sí. dando, dando, dando y el recibir poco, ¿no? Sí. Y que es muy ancestral, además, ¿no? Que son como las tenemos como muy arraigadas, Sí, casi en el y el ADN. recibir, pero ahí yo te estoy hablando además de pedir, Ya. no es solamente recibir. Ujú, Yo ujú, estaba pidiendo que el universo me diera, o sea que ujú, es como incluso más, ¿no? No es de ujú. forma esperando a ver que me Ya. den, ¿no? Era como, bueno, desde Con la la empatía, intención, sí, sí. claro. Ujú, Y es como romper barreras también a nivel más bien cultural, ¿no? O de sociedad. Me ujú, aportó mucho en este sentido. Y luego, claro, a partir de esto y de, bueno, cuando se pide feedback a los demás, ¿no? Que también ujú, entra y ver que realmente yo podía aportar también desde otro lugar, ¿no? Desde un compartir mis ujú, experiencias, mi sensibilidad, ¿no? ujú, Pues eso también de decidir empezar a estudiar otra vez. Ahora estoy haciendo un coach, ujú, un máster de coaching y de inteligencia emocional, porque las emociones también bueno, es una gran parte de mi vida y ujú, también estoy aprendiendo mucho y también de abrazar emociones, ¿no? Porque ujú. antes era como, "Uf, es que yo lloro mucho y, ¿no? Y antes en el trabajo era como, ahí llorado, no hubiera tenido que Ya. llorar, ¿no? También esta parte de empoderamiento de mis emociones Ujú, y de verlas de otra forma, ujú. también me ha aportado esto. Bueno, es eso, ¿no? La plenitud, ¿no? De plena. Plena. Me ha venido desde el saber lo que yo soy, lo que quiero, lo que me da placer en la Ujú, vida y el empoderada desde, bueno, esto de decidir ujú, mm, ponerme yo en el centro de mi vida, ujú,
que muchas veces no estamos en el centro de nuestra vida, o Ya, bien es verdad. están nuestros padres porque los estamos cuidando, o Mm, nuestros hijos, o nuestro trabajo, o nuestra pareja muchas ujú, veces también. ujú. Y es importante ponernos nosotras, ¿no? En Sí. el centro. Ujú, Y desde ahí, desde un empoderamiento, una plenitud, poder, ¿no? ujú, Dar. Porque ujú. también lo femenino también es dar, ¿no? Claro, Pero desde otro lugar. desde tu lugar, de un lugar lleno, de un lugar pleno, ¿no? Sí. Ay, qué bien. Bueno, Leslie, sé que tenías que irte ya prontito. Entonces, primero, muchísimas gracias por compartir, porque la historia que has contado en sí ya es muy sanadora. O sea, ya, yo creo que escucharla a mí me ha resultado como un bálsamo y creo que para otras mujeres también que se han encontrado con esos momentos de estoy loca, tengo que tendría que estar pensando así, tendría que sentirme en toda tu trayectoria. Así que cuando nos compartimos, esto es lo que realmente ayuda, más allá de conceptos y de todo, y de cursos y todo. Quería pedirte si tuvieses como un consejo o algo que decir a las mujeres que están planteándose unirse al programa, como una última frase o algo, o una pregunta que les quieras hacer, o un encouragement, algo como que digas, que te venga a ti como que pueda ser para ellas como algo que les pueda ayudar a decidirse. Que te- Yo, sí, es que es algo que siempre tengo presente en mi vida. Yo siempre digo que adentro tenemos esta luz, ¿no? Ujú, Y que a veces es como una, si lo comparas con la luz de una vela, ¿no? Que está así como media con el viento un poco como que está ujú, resistiendo, pero medio como que apagándose. Si tú realmente quieres que esta llama que tienes adentro brille, ujú, pero protegida, ¿no? Que el viento no la pueda hacer, ¿no? ujú, Yo creo que hacer un coaching, un programa así, te puede ayudar mucho en este sentido, ¿no? A ujú, tener esta fortaleza, este brillo interno, ¿no? Intacto y ujú, brillando mucho y mucho más, ¿no? Que ujú. tampoco se trata de una llama, ¿no? Pero una llama duradera, fuerte Ujú, ahí dentro, ¿no? ujú, Yo creo que es una inversión para toda la vida, ujú. porque una vez Sí, que la hayas hecho, ya lo puedes volver a hacer, sí, puedes volver a leer cuáles son tus valores, o sea, que te acompaña toda la vida. sí. Y lo puedes ir como actualizando también, ¿no? Mm, Puedes. Genial. Bueno, Leslie, muchísimas gracias y bueno, cuando ya estaremos en contacto, pero cuando ya estés tú ya más ahí fuera con tu coaching, pues ya haremos otra entrevista y así damos un poco de visibilidad a tu proyecto también. Y gracias. venga, y ya pondremos en el enlace también donde pueden encontrar tu otro proyecto que también está bien, en el que estás vendiendo online también, que es interesante, puede ser. Vale. Venga, Muchas gracias, gracias. Marta, y bueno, feliz camino a todas. Genial.